El himno número 459. Dice, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar, fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Himno número 459. Bueno, puede por empezar. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, queremos, Padre, buscar tu presencia para darte las gracias por estar en este lugar, sitio que tú has escogido para que tu pueblo se congregue y donde tu pueblo alaba tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque en esta oportunidad estamos en este lugar, en esta hora, con el propósito de anunciar el Evangelio. Deseamos rogarte, Señor, que tú te encargues de bendecir los tres mensajes que en esta noche se van a exponer, esperando que tú, a través del poderoso Espíritu Santo de Dios, te encargues de dar huir la conciencia, la mente y el corazón de aquellos que han de escuchar tu palabra y de aquellos que nos visitan. Te damos las gracias por cada amigo y familiar que está aquí con nosotros. Queremos rogarte que de una manera muy especial le bendiga y que tu gracia sea con cada uno de ellos. Nosotros queremos, pues, Padre, encomendarnos en tu mano. Dándote las gracias por todo, esperando de que te traigas con todo bien a los que vienen por el camino. Todo lo dejamos en tu mano, Padre. Dándote las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ayer nosotros hablamos acerca estuvimos hablando ayer acerca de los padecimientos
que sufrió nuestro amado Salvador. Es impresionante considerar y analizar lo que tenemos escrito en la palabra del Señor. Leamos con la ayuda del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15 y versículo 15. Dice así la Escritura: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Dice el versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el Petronio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarlo. Si hay alguna escena en la Sagrada Escritura que conmueve la fibra del corazón humano, es considerar y analizar lo que nuestro amado Salvador sufrió en la cruz del Calvario. O mejor dicho, sufrió antes de ir a la cruz del Calvario. Nosotros vemos aquí que este juicio que le hicieron al Señor, nosotros hablamos ayer acerca de la multitud que estaba frente de Pilato, incitado por los judíos, gritaban y decían que Jesús fuese crucificado. Esta era una sentencia que solamente este tipo de sentencia se le podía asumir o ejecutar a los esclavos. Y los esclavos en aquel entonces que eran ejecutados de esta manera, la causa principal era la rebelión que un esclavo formaba o hacía. Y es interesante analizar y considerar que el Señor nunca, jamás hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y es de analizar y considerar que aquí vemos algo muy importante y muy interesante. Vemos aquí que el Señor fue traicionado. El Señor fue de parte de aquellos que le amaban, fue traicionado, fue vendido y fue menospreciado. Impresionante, ¿verdad? Un ser que era Dios, un ser que muy pocos días antes, cuando él entró a Jerusalén, los judíos le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, lo estaban proclamando rey. Es importante considerar y analizar que esta misma persona que le decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esta misma persona estaban exigiendo que él fuese crucificado. Pero aquí había un detalle muy importante, y era que ellos estaban esperando al Mesías como el libertador del yugo de la esclavitud que ellos tenían a causa de la romana. Nosotros sabemos que esta era una sentencia, como ya vuelvo y repito, que se le hacía única y exclusivamente a los esclavos y a aquellos que eran delincuentes,
Nosotros consideramos anoche la situación de Barrabás. Barrabás era un delincuente. Barrabás había sido preso, preso, preso por la situación de que él había causado una revuelta y había habido un homicidio. O sea, clara evidencia de que era la persona que tenía que llevar la cruz. Pero aquí vemos que el Señor, después de que Pilato se encuentra con esta multitud frente de él, exigiéndole que el Señor fuese crucificado en la cruz, vemos que aquella multitud le decía, fuera con este, crucifícale. Y ese lugar de ignominia, que era la cruz, era un lugar que no le pertenecía a él. Pero es importante considerar que cuando Pilato se vio contra la espada y la pared, se asustó, le dio miedo. Y le dio miedo porque él procuraba soltar al Señor. Él le dijo, ¿qué mal ha hecho? Ningún mal ha hecho este, por tanto le soltaré. Cuando Pilato dijo estas cosas, ellos dijeron, si a este suelta, te haces rey. Y todo aquel que se hace rey se levanta contra el César. Y nosotros no tenemos más rey sino el César. Cuando él escuchó esto, le dio miedo, porque temió a lo que sobrevenía sobre él. Por eso es que él le soltó. Y es interesante considerar que muchas personas no creen en el Evangelio, algunos por algún estatus social que tienen muy alto, o porque no quieren dejar ciertas u otras cosas. Pero Pilato indiscutiblemente decidió castigar al Señor. Aquí vemos que él dice la palabra, que él llegó después de azotar al Señor, le entregó a ellos para que fuese crucificado. Y aquí vemos otra escena muy importante, es cuando los soldados lo llevan adentro, le quitan su ropa. Para un judío era completamente vergonzoso mostrar su desnudez. El Señor, delante de una compañía como de 100 soldados, fue desnudado delante de aquellos 100 soldados, a pesar de que ellos miraron que su cuerpo estaba completamente azotado. Su cuerpo había sido azotado por los verdugos de los soldados romanos, que le agarraron, le dieron látigos sobre sus hombros, de tal manera que la palabra nos enseña que su cuerpo había sido de tal manera desfigurado que no había en parecer ni hermosura. Pero aquí vemos otra cosa muy importante. Estos hombres, cuando le entregaron al Señor, que ya había sido azotado, que su cuerpo había sido maltratado, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Y esa corona de espinas se la pusieron y le pusieron en la mano derecha una caña. Parece mentira que ellos, al tomar esta actitud, estaban declarando lo que realmente él era. Él era el rey. Le dieron esa caña como un cetro de autoridad. Pero vemos aquí que la maldad del hombre, la ignorancia del hombre, el orgullo del hombre, le hacían reverencia, o sea, se burlaron de él. Es increíble cómo el Señor soportó esa burla. Impresionante, ¿verdad? Cómo el Señor, a pesar de que tenía poder y autoridad, como Él lo demostró en su ministerio, se dejó hacer lo que se hizo. Le vistieron, le pusieron un manto de púrpura. Ese manto de púrpura era las vestidas reales de un rey. Así eran que se vestían los reyes, con un manto de púrpura. Dando a entender con esto que ellos se burlaron. Yo no sé si usted alguna vez, alguna persona se ha burlado de usted o lo ha menospreciado. Eso es horrible. Ser menospreciado y ser burlado. Y el Señor sufrió la burla,
sufrió el menosprecio de una manera impresionante. Con razón, el Señor, antes de ir a la cruz, Él fue a Getsemaní y estuvo orando a su Padre, porque Él sabía lo que le iba a acontecer. Él sabía el vituperio que le iban a causar a Él. De tal manera, amigo y amiga que en esta noche nos visita, que a estos hombres crueles, malvados, le escupieron el rostro. Yo no sé si usted alguna vez le han escupido el rostro, pero esto es un acto de repugnancia, este es un acto de desprecio total. Era un desprecio total que ellos le estaban haciendo al Señor cuando le escupieron el rostro, cuando le jalaban la barba, cuando le vistieron de púrpura y hacían reverencia delante de él como un rey. Y él era rey. Él era rey. Y gracias a Dios, porque ese rey precioso, de tal manera, la Biblia nos dice que de tal manera nos amó, que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él allí, en la cruz del Calvario, su cuerpo había sido completamente desfigurado. No había en su rostro parecer ni hermosura. Su cuerpo había sido traspasado con aquellos clavos. Su rostro había sido totalmente desfigurado. Y aquel ser que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, entregó su vida como un cordero manso delante de sus trasquiladores, e enmudeció y no abrió su boca. Calladamente el Señor soportó la ira de Dios en su cuerpo. Y a usted en esta noche no le llama la atención o no le impresiona de que aquel ser santo tuviera que tomar el lugar suyo y el lugar mío en la cruz del Calvario. Pero gracias al Señor, que Él no quedó en la cruz, ni tampoco quedó en la tumba. Ni quedó en la cruz, fue bajado por manos piadosas, puesto en un sepulcro nuevo, y al tercer día resucitó triunfante de ese lugar del sepulcro. Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Él vive y está en los cielos. Él en los cielos es el Rey que predomina sobre todas las cosas. Y Él tomó ese lugar porque nos amaba, porque sabía que existía ese lugar de tormento donde los seres humanos que no reciben a Cristo como Salvador personal, ni le reciben en su corazón, ni comprenden la realidad del amor de Dios, irán a ese lugar de tormento. Es el lago de fuego que no fue preparado para usted ni para mí. Ese lugar de tormento fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y es en ese lugar, era donde Dios quiere que usted sea librado de ese lugar. Por eso es que en esta noche se predica el Evangelio sencillamente, sin mucha elocuencia, pero con la profunda verdad de que Cristo le ama, murió en la cruz del Calvario por sus pecados, resucitó al tercer día entre los muertos, está en los cielos, y Él vendrá nuevamente a recoger el fruto de su aflicción. Todo aquello que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, vendrá un día que Él, como Rey, reinará, vendrá a buscar a su pueblo y nos llevará a su presencia. Ojalá usted en esta noche pueda comprender esa gran verdad y pueda recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Que el Señor le ayude y bendiga su palabra. Amén. Amén. Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos que usted esté con nosotros, escuchando la palabra de Dios. El Evangelio, como escuchábamos ayer, que ojalá usted sea el Evangelio de su salvación. Vamos a continuar, vamos a cantar el himno 568. Vamos a cantar 2 estrofas. Dice 568, a ti pecador Dios llamándote está, en vano le dejas llamar.
Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora. Navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. Vamos a cantar las dos primeras estrofas del himno 568. A ti, pecador, Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. Y tu pecador que no quieres oír, muy sordo has sido a su voz. Te cansas de tanto escucharle llamar, y que si se cansará Dios. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio. Evangelio de Juan en el capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones con lo que ya hemos oído. Amén.
Bueno, apreciado oyente, este es el encuentro de un hombre llamado Nicodemo con el Señor. Uno, al ver este personaje que habló con el Señor, uno puede pensar en algunas credenciales que este hombre tenía, que ante los ojos de los hombres quizás les era suficiente para que este hombre tuviera un lugar asegurado en los cielos. Lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que este hombre era un hombre de los fariseos. Habían varios grupos religiosos en la época del Señor. ¿Y sabe algo? Los fariseos, que significa en palabras sencillas los separados, eran quizás la religión más rigurosa, más quisquillosa que había en los tiempos del Señor. Podríamos decir, estos eran los religiosos de los religiosos. Y uno podría pensar que este hombre tenía la mejor religión del mundo. Pero sabe, este hombre en la condición en que se encontraba, no podía ver ni podía entrar en el reino de Dios. Tenía religión, no era suficiente. Pero este hombre también tenía posición. Dice la palabra de Dios que este hombre era un principal entre los judíos. Este era un hombre que pertenecía al Sanedrín. Pertenecía a uno de 72 hombres que juzgaban al pueblo de Israel. Es decir, amigo, poniéndolo a nuestros tiempos, era un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Era alguien importantísimo. Era un juez. Era alguien muy, pero muy importante. Pero ¿qué le dijo el Señor? Nicodemo, así como estás, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Pero no solamente este hombre tenía religión, tenía posición, este hombre tenía educación. El Señor le dice a Nicodemo en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y aquí el Señor no utiliza un artículo, no le dice, eres tú un maestro. Aquí utiliza un artículo determinado, singular, el maestro de Israel, y no sabes esto. Era alguien que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo, amigo? No tenía salvación. Al ver uno los credenciales de este hombre, podría pensar, este hombre tiene asegurado un lugar en los cielos. Pero apreciado oyente, nos vamos a dar cuenta que para ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Ese es el requisito. Esa es la credencial, lo necesario para poder ir al cielo. Amigo, hay que nacer otra vez. Mire, Nicodemo, quizás como usted está en esta noche, pensó, quizás como usted está pensando, ¿cómo se puede nacer otra vez? ¿Será que se puede volver a meter una persona que ya nació dentro del vientre de su madre para volver a nacer? Amigo, Nicodemo estaba viendo ese nacimiento del que el Señor le estaba hablando, lo estaba viendo desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista natural. Pero el Señor le está hablando de un nacimiento espiritual. Él le dijo,
el que no naciere de nuevo, el que no naciere de lo alto, el que no naciere de arriba, el que no naciere de Dios, no puede ver el reino de Dios. Amigo, ¿sabe? Usted no necesita, para entrar en el cielo, usted no necesita reformar su vida. No, señor. Usted no necesita mejorar la vida que usted lleva. Para nada. Usted lo que necesita en esta noche es nacer otra vez, nacer de nuevo. Uno puede ilustrarlo. Hace tiempo leí un folleto. No tengo uno aquí. Quizás algún hermano le ha entregado a usted un folleto. Hace tiempo yo tenía un folleto y lo leí. El folleto decía La Gata Pancha. Ese era el título del folleto. Y leyendo ese título de ese folleto me puse a leer ese tratado. Y contaba la historia de una familia de 3 personas, papá, mamá y una niña pequeña, que ellos agarraron una pequeña gatita y la criaron en su casa. Yo no sé si el que está aquí tiene una gata o un gato en su casa, pero sabe, esta familia agarró esa pequeña gatita y empezó a criarla como un ser humano. Le empezaron a tejer unas pequeñas camisitas. Y en esas camisitas tan pequeñas le pusieron el nombre aquí y un corazoncito, Pancha. Y esa niña empezó a crecer y la gatica también empezó a crecer. Y un día en la noche, aquella pequeña niña llegó al cuarto de sus padres horrorizada y empezó a gritar, mamá, papá, abran. Y los padres abrieron, le preguntaron, ¿qué pasó, hija mía? Y la niña la llevó al cuarto donde Pancha tenía su camita. Y cuando abrieron, la gata Pancha tenía una tremenda rata en sus colmillos. ¿Sabe algo, amigo? Esa familia estaba tratando de criar esa gata como un ser humano. Pero ¿cuál es la naturaleza de un gato? Cazar ratones. Amigo, ¿sabe algo? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Sabe cuál es la naturaleza de un ser humano? El pecado. La Biblia dice que todos están bajo pecado. Es la ilustración de una persona que está esclavizada al pecado y que no puede dejar de pecar. Por eso el Señor no le dijo, Nicodemo, tú tienes que reformar tu vida. No. Esa naturaleza pecaminosa ni puede dejar de pecar, ni tampoco quiere. Por eso Cristo habla de un nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, amigo. ¿Sabe? Quiere darte una nueva vida. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento, por eso el Señor le dice a Nicodemo, mira, tú no eres maestro de Israel y no lo sabes. En el Antiguo Testamento Dios lo habla y lo ilustra como un corazón. Él dice en Jeremías, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Esa es nuestra naturaleza. Pero ¿qué dice el Señor en el libro del profeta Ezequiel? Os daré un corazón nuevo. Preciado oyente, Cristo le ofrece a ustedes una nueva vida. Es un nuevo nacimiento, amigo. No es meterse evangélico. El que se mete se sale. Es nacer de lo alto. Es nacer de arriba.
Y así como una persona que nace en este mundo tiene un cuándo nació, tiene un dónde nació y tiene un cómo nació, apreciado oyente, así una persona renacida, una persona que ha nacido de lo alto, por la obra que Cristo hizo en el Calvario, amigo, tiene un cómo, tiene un dónde y tiene un cuándo llegó a ser salvo. Hablando de mi nacimiento natural, yo nací el 29 de noviembre del año 1995. Eso fue cuando nací. ¿Dónde nací? Yo nací en San Antonio del Táchira. Soy gocho. ¿Y cómo nací? Yo nací por parto natural. Aquí en este lugar quizás tenemos varios que han nacido por cesárea, ¿verdad? Tenemos una niña que nació por parto de agua. Preciado oyente, así es el nuevo nacimiento. Es nacer de lo alto. Es dejar que Dios haga esa obra que solamente Él puede hacer. ¿Sabe? Así para ser engendrado, la persona no hace nada. Dígame usted, para usted nacer en este mundo, ¿usted hizo algo? Lo hizo fue el papá y la mamá, ¿verdad? 9 meses antes. Y el día en que nació, ¿quién fue el que pujó? Puja la mujer. O quizás la pericia del doctor. Preciado oyente, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, hablando del Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra que hace Dios. Eso es el nuevo nacimiento, amigo. El nuevo nacimiento es dejar que Dios haga la obra. Esa obra que hizo Cristo en la cruz, ¿sabe? Nosotros no hicimos nada. Él la hizo todo. Él cargó allí en la cruz nuestros pecados. La Biblia dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué debe hacer el pecador? Sencillamente recibir, apropiarse de esa obra redentora que hizo Cristo en la cruz. Preciado oyente, Nicodemo lo que tenía era que nacer de nuevo. Nacer de lo alto. No podía ver ni podía entrar en el reino de Dios así como estaba. Para entrar al cielo hay que tener una naturaleza celestial. ¿Quiere usted llegar al cielo, amigo? Usted tiene que nacer otra vez. Usted tiene que nacer de nuevo. Cuidado si se mete, ¿oyó? ¿Cuántas personas hemos conocido que han hecho en este lugar profesiones de fe? Que han dicho, sí, yo creo, pero realmente no ha habido una obra de Dios en su vida. No han nacido de nuevo, amigo. Hay que nacer. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener el perdón de sus pecados? ¿Quiere tener la esperanza bendita y preciosa de un día estar y gozar de las glorias celestes? Le decimos como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Que el Señor le ayude y que Él prospere su palabra. Amén. Vamos a cantar del himno 125. Dice, un hombre llegóse de noche a Jesús buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer.
Cantemos la primera y la segunda del 125. Un hombre llegó de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Tú si quisieras al cielo llegar y con los perdidos allí descansar, vida eterna tú quisieras tener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Vamos a leer en la carta a los Efesios capítulo 1. Carta a los Efesios capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 3. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, y según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí la lectura esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Amén.
Hemos venido tratando algunos temas que encontramos aquí en esta porción y hablábamos de la gracia de Dios y hablábamos también de la voluntad de Dios y hablábamos que en esa voluntad y en esa gracia Dios nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios, y como ha sido expresado ya, esto no es un asunto de los hombres, sino de Dios. No es por voluntad de varón, no es por un asunto que una persona decida por otra. Mire, yo a usted lo nombro hijo de Dios, en absoluto. No es tampoco por linaje, no es por sangre. No es que como yo soy hijo de fulano que es creyente, yo también soy acreedor de ese beneficio de salvación. No, pero tampoco tiene que ver, como veíamos allí, de voluntad de carne. No se transmite de una persona a otra. Es un asunto personalísimo, total y completamente personal, porque es un asunto que la persona tiene que tratar con Dios. Allí donde el hermano Sergio nos leía, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y ahí la expresión, la segunda expresión, carne es, materia es. Es asunto material, físico. Es un nacimiento físico y simplemente eso. Y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, en Adán recibimos alma viviente. Tenemos alma. Tenemos esa herencia allí, pero con esa herencia del alma también tenemos la herencia del pecado. Pero él dice, pero en Cristo, Él es espíritu vivificante. Él da vida. Él da vida. Y vamos a hablar acerca de eso. De ese nuevo nacimiento que he escuchado, otro aspecto. Porque ese nuevo nacimiento se da, no como el nacimiento carnal, que es que hay la unión de un espermatozoide y un óvulo y se da allí ese proceso que va construyéndose el feto hasta que llega el momento que se da el parto y nace el niño. No, esto es totalmente distinto. Esto tiene que ver con una persona que alcanza un nivel de conciencia, que tiene claridad entre lo que es el bien y el mal, y entonces tiene que renacer. Ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual que se gesta sobre alguien que está muerto. Y es lo que el apóstol Pablo está declarando acá. Él dice, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, pero lo interesante aquí es que este que escuchó estaba muerto. Y eso nos lleva a una situación que, como ya ha sido indicada, solamente Dios puede hacer. Mire, si ponemos un féretro aquí con un cadáver, yo pudiera hablar y los hermanos, pero ese cadáver no va a escuchar. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero Dios puede hablar al corazón del ser humano muerto en sus delitos y pecados. Solamente Él puede llegar. Por eso es que ningún ser humano puede obrar en otro para darle salvación, porque se necesita que sea Dios el que hable. Nosotros simplemente exponemos lo que dice la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que hace la obra. Ningún predicador tiene poder para salvar a nadie, en absoluto. Nadie. Es la palabra de verdad, el evangelio de salvación, la que puede obrar allí en ese corazón, allí en esa alma que está muerta. Dice aquí el apóstol, vosotros cuando estabais muertos, recuerde que él está hablando a un grupo de creyentes allá en Éfeso, y él dice, vosotros y estabais muertos. ¿Y muertos cómo? En vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados. El pecado,
produce muerte en toda su forma. Y la muerte terminal, que es la muerte eterna, el infierno de perdición, las tinieblas de afuera, y las otras formas como la palabra de Dios la expresa, ese lugar de tormento, esa es la separación eterna, porque muerte es separación. De hecho, una de las formas como declara esa condenación eterna, la palabra de Dios la llama las tinieblas de afuera. Separación eterna y absoluta del ser humano de Dios, sin esperanza, sin oportunidad de poder alcanzar salvación. La muerte es separación. Cuando una persona fallece, ¿qué ocurre? Su alma y su espíritu se separan del cuerpo, hay separación. Esa es la muerte física. Y la muerte espiritual es que el pecado nos separa de Dios. Una persona no puede acercarse a Dios en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la muerte lo separa. Él dice que en su presencia no habita abominación ni mentira. No tiene acceso a Dios. Por eso la única forma de lograr tener comunión con Dios es cuando la persona se arrepiente de su pecado, recibe a Cristo como su Señor y salvación, y habiendo creído en Él, la sangre de Jesucristo su Hijo le limpia de todo pecado y lo lleva a la presencia de Dios. Dice que Él es un mediador entre Dios y los hombres. Él hace un puente y nos acerca a Dios y quita el pecado que nos separa, y entonces empezamos a tener comunión con Dios. Por eso Él dice aquí: vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aquellos efesios al igual que nosotros, en otro tiempo estábamos muertos también en nuestros delitos y pecados. Y Él declara aquí cómo se evidencia la muerte espiritual del ser humano. Él lo muestra aquí. Él dice: los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo. Una indicación de que una persona está muerta en sus delitos y pecados es que sigue las corrientes del mundo. Eso es como un pez en un río. Estaba viendo un video esta tarde con mi papá, allá por los saltos de Apuro, en un río. Poco de peces saltando contra la corriente. ¿Sabe por qué salta contra la corriente? Porque está vivo. Porque está vivo. Si está muerto, la corriente lo arrastra y lo lleva. ¿Sabe por qué usted puede entender que usted está en sus delitos y pecados, que está muerto? Porque sigue la corriente del mundo. El mundo lo lleva. Y viene la Navidad, ¡ay! Se pone gorrito. Y viene el fin de año y se pone un cintillo feo y un pinullo. Y viene el carnaval y se pone máscara. Y así saca cada cosa. Y viene el béisbol y se pone una camiseta. Y sigue la corriente del mundo. Y así entretenido por el mundo, usted va por aquí hasta llegar al lago de fuego. Porque ¿qué es lo que hace todo eso? Entretener a la gente para que no piense en la salvación. Siguiendo la corriente del mundo. Pero esa corriente del mundo dice que está bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Él gobierna todo ese sistema. ¿Para qué? Para que la persona esté cautiva y no piense en la salvación y no busque a Dios y se vaya. Como decía el hermano de allá de San Cristóbal, el Vadillo, predicándole el evangelio a los trabajadores. La gente se reía y decía: ¿qué le parece, hermano Marco? Estos van muertos de la risa para el infierno. No prestaban atención, no tomaban en serio el asunto de la salvación. Y lo que hacían era burlarse del evangelio. Qué triste, qué triste. ¿Pero por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire obra en todo esto. Hay gente que está de distintas formas, nublado su mente, cegado su entendimiento y llevado por la corriente de este mundo.
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es otra evidencia, la desobediencia. ¿Cómo se evidencia la desobediencia en nosotros? Él lo dice aquí también, que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Seguíamos los instintos de nuestro ser. Hay unos que dicen, no, pero yo lo que estoy aquí es tomándome unos traguitos sanamente. Pero Dios dice que la embriaguez es pecado, desobediencia. Y Él justifica. Y otros viven en fornicación, en adulterio y en distintas prácticas del pecado. Y Él dice, no, pero yo estoy aquí, no. Es que con aquella no me llevaba, con esta sí. Y empieza a justificar su pecado. Y otro, sencillamente mintiendo. Mintiendo, el pecado. La mentira es pecado. La mentira es pecado. De hecho, ayer hablábamos de ser hijos de Dios. Y yo tenía claridad desde niño asistiendo a la clase que yo no era hijo de Dios. Y sabía que tenía que creer en Cristo. Pero no le tomaba mucho. Algún día será, decía uno. Pero un día leyendo la palabra aquí en la clase con el hermano Carlos Trompi, que era el maestro, leímos ahí en Juan 8, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y yo, ya va. Una cosa es que yo acepte que no sea hijo de Dios, pero otra cosa aceptar que ser hijo del diablo, la cosa estaba complicada. Y aquello martillaba ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y dice que es padre de mentira y el que practica la mentira del suyo habla. La mentira, no, pero es que es una mentira blanquita. No, mentira es mentira, ese es un símbolo del pecado, un síntoma, mejor dicho, del pecado. Todo eso, y así pudiéramos haber. Y lo otro, el orgullo. Hay gente que no cree por orgullo porque no se quiere arrepentirse. Yo estoy bien, yo creo a mi manera. El orgullo, el no querer quebrantar su corazón delante de Dios. Como nos decía el hermano Fausto, de aquella mujer en Morón que estaba escuchando el evangelio y dejó de asistir, y él fue y la buscó y llegó al sitio donde trabajaba y le preguntó, mire, ¿por qué usted no ha vuelto al culto? Mire que si yo sigo yendo a la predicación del evangelio voy a creer y yo no quiero creer. Había endurecido su corazón. Pero ¿sabe usted otra forma de pecado que aparece allí? Cuando habla del gran trono blanco, posteriormente aparece una lista de personas que van al lago de fuego. Y los primeritos que son nombrados son los cobardes. Los cobardes. Por cobardía. Por cobardía. Por miedo al que dirán. Por miedo a cómo me irán a tratar en el trabajo, después que yo crea y todo aquello. Por cobarde. Todo esto es una manifestación del pecado y eso demuestra que usted está muerto en sus delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, estando según los deseos de su carne, la voluntad de la carne y los pensamientos. La mente allí trabajando. Hay pecados que la persona no los consuma en lo físico, pero el Señor dice que si ya lo pensó, ya pecó. Está escrito en la ley acerca del adulterio, pero Él dice, pero si usted desea en su mente la mujer del otro, ya pecó. Ya pecó. El solo pensar y concebir en su concupiscencia la figura del pecado ya pecó. Él dice, si usted se aira contra una persona y le da repulsión a esa persona, ya lo mató en su corazón. Es tan asesino como el que le da una puñalada. El pensamiento.
Y así nosotros pudiéramos enumerar tantas cosas, pero lo que queremos hacer ver es que todos somos pecadores, aún los que ante la sociedad nos presentemos como muy buenos. Y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestro estado natural. Pero Él dice, aquí está lo bueno, que Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con se nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo nos da vida? La palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Cuando lo oímos, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, dice la Escritura. Si usted está escuchando la voz de Dios, que Dios le está llamando al arrepentimiento, mire, tome su decisión. Tome su decisión por Cristo. Dios le está hablando. Él quiere darle vida y vida en abundancia. Y entonces allí se gesta, como ya he escuchado, ese nuevo nacimiento. Ahí es donde se gesta y es una decisión, es un acto de fe. Yo un día entendí que tenía ya, dije, yo tengo que tomar mi decisión por Cristo. Y puse en la mañana a leer la Biblia. Yo pensaba que tenía que sentir algo. No sé, yo ni siquiera sabía lo que quería. Y buscaba, y vine a la clase y hablé con el hermano y me dijo, siga viniendo. Y yo, cuando iba ya saliendo, yo dije, yo creo que Dios ya me desechó. El hermano Ali me agarró en la puerta. Mire, ¿usted no quiere venir esta noche al culto? ¿Cómo no? Pero tiene puesto para traer a mi mamá y a mi hermano. Sí, ¿cómo no? Y vinimos. Predicó un hermano. No entendí nada. Predicó otro. Yo dije, no, Dios me desechó ya. Porque la Biblia también dice que no contenderá el espíritu del hombre para siempre con él. Hasta que un hermano vino y predicó y dijo, usted leyó ahí en la parábola de la gran cena y dijo, usted quiere, así como estos, ¿qué tenían lo que hacer estos para degustar la cena? Aceptar la invitación. Usted quiere ir al cielo, acepte la invitación de Dios, acepte a Cristo. Y eso es lo que toca hacer, tomar una decisión. ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Tomar una decisión. Decidir por Cristo y nacer de nuevo. Y hoy, así como decía el hermano Sergio, usted puede sellar hoy. Y su nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy, si usted hoy recibe a Cristo como su Señor y Salvador, que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el mensaje glorioso del Evangelio. El mismo Señor vino a darnos este glorioso mensaje y para darle autoridad, Él tuvo que morir en la cruz. Te damos las gracias por Él, todo el amor manifestado. Y Él hasta hoy sigue dando vida a aquellos que transitan por este mundo. Les da vida, lo resucita de la muerte espiritual y lo traslada al reino de Él. Le damos las gracias porque todavía hay oportunidad. Pedimos por los que han escuchado el mensaje, que el Espíritu Santo obre, que tu palabra germine para salvación. Ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del 513. El himno 513 dice, la segunda estrofa, yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo andaba con temor, lejos de mi Redentor, mas ahora, por su muerte, libre estoy. La segunda y la tercera del 513 y luego escucharemos algunos anuncios. Sin pensar en el amor del Salvador, yo andaba con temor, lejos
de mi Redentor, mas ahora con su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos.